Bienvenida o bienvenido a esta exploración profunda. Hoy nos centramos en algo muy personal y, bueno, universal, la oración. Mm, Específicamente, cómo hacerla más efectiva. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez si sus palabras realmente llegan a algún lado? Es una duda muy común, ¿sí? Nos guiaremos por las enseñanzas de un video del canal Pergamino Sagrado, que analiza lo que Jesús enseñó sobre cómo conectar con Dios. El objetivo, encontrar esas claves para una comunicación espiritual que marque una diferencia. Sí, esa es una inquietud muy real que el material aborda. No tanto si Dios oye, que, bueno, se asume, sino cómo podemos asegurarnos de que estamos estableciendo una conexión genuina, Claro, más allá de solo, pues, decir palabras. El enfoque está en el modelo que Jesús mismo propuso. Ojo, no como un conjuro mágico, sino como una guía, ¿sabes? Llena de principios para cultivar una relación auténtica. y ese modelo es la oración que muchos conocen, el Padre Nuestro. La encontramos en Mateo 6. Ajá, Es fascinante porque, aunque es súper conocida, el análisis del vídeo como que nos invita a verla con otros ojos, ¿no? A entender su estructura exacto. y el porqué de cada elemento, más allá de la simple recitación. Empecemos por el inicio, si te parece. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Vale? Aquí se establece un balance fundamental, ¿eh? Llamarlo Padre invita a la cercanía, a la confianza, al amor filial. Es íntimo. Sí. Pero añadir que estás en los cielos, eso inmediatamente nos recuerda su majestad, su soberanía, su trascendencia. ¿Es un llamado a acercarnos con confianza? Sí, pero también con profunda reverencia. Y ese nuestro no dice Padre mío. El vídeo enfatiza mucho esa dimensión comunitaria. Totalmente. No es un ejercicio bueno, individualista. Una perspectiva importante, sin duda. Luego, santificado sea tu nombre. Fíjate, aquí vemos un cambio de enfoque inmediato. Ajá. Antes de pedir cualquier cosa para nosotros, la prioridad es la adoración, el reconocimiento de la santidad y perfección de Dios. Ponerlo a él primero. Exacto. Y no es solo un deseo abstracto, sino que implica un compromiso, vivir de manera que honremos ese nombre, y pedir que su santidad sea reconocida en todas partes, empezando por la propia conducta, claro. Después viene una petición que suena enorme. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sí, esto va al corazón del asunto. Parece que busca alinear nuestros deseos con algo más grande. Totalmente. Pedir venga tu reino es invitar activamente a que los principios divinos de justicia, paz, amor, se manifiesten aquí, en nuestra realidad cotidiana. No solo en el futuro. No, ahora. Y hágase tu voluntad como en el cielo, el material lo explica como desear aquí en la tierra esa misma obediencia gozosa, ¿sabes? Inmediata y completa que se le atribuye a los seres celestiales. Es una sumisión activa, no pasiva, a sus planes. Es interesante cómo solo después de establecer la relación, Padre, la actitud, santificado sea, y la alineación, hágase tu voluntad, Ujú. recién entonces se pasa a las necesidades personales. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y fíjate en la especificidad de cada día y hoy. Sí, Esto representa las necesidades básicas, claro, pero también enseña una dependencia constante, presente. como vivir al día con él. Exacto. Nos orienta a confiar en la provisión diaria, como el pueblo de Israel con el maná, ¿recuerdas? Liberándonos de la angustia por el futuro y cultivando una confianza cotidiana en Dios. Es vivir el presente bajo su cuidado. Luego, el foco se mueve a las relaciones humanas, un punto crítico. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Uf, este punto. El vídeo recalca que esta conexión no es casual, para nada. No. De hecho, es el único punto que Jesús mismo explica con más detalle justo después de enseñar la oración, en Mateo 6, versículos 14 y 15. ¿Cierto? Usar deudas en lugar de, digamos, ofensas, es significativo. En esa cultura una deuda impagable llevaba a la esclavitud. Claro. El pecado nos crea una deuda espiritual con Dios que no podemos pagar. Cuando Él nos perdona, nos libera de esa esclavitud. La implicación es, bueno, es clara. Si hemos recibido esa liberación tan costosa, ¿cómo no vamos a liberar a otros de deudas mucho menores? Casi asume que el perdón a otros ya está sucediendo. Es un estándar alto, la verdad. Y sigue con la protección.
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto suena a reconocer nuestra propia fragilidad. Definitivamente. Es una petición llena de humildad. Reconoce que somos vulnerables a las pruebas, a las tentaciones, y que necesitamos la fortaleza de Dios para mantenernos firmes. Líbranos del mal, o como algunas traducciones dicen, del maligno, apunta a la realidad de una lucha espiritual contra fuerzas antagónicas a Dios personificadas en Satanás y la necesidad de la protección divina. Es pedir ayuda, y la oración, en su forma más extendida, al menos la que muchos usamos, cierra como empezó, con adoración. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Cierra el círculo perfectamente. Reafirma la soberanía, la capacidad infinita y la majestad eterna de Dios. Lo realmente potente de este modelo, como se analiza en el video, es cómo integra en tan pocas líneas todo. Es verdad. La relación vertical con Dios, las necesidades materiales, las relaciones horizontales con los demás y la conciencia de la dimensión espiritual. Es una guía integral para la vida de oración. Entender el modelo es crucial, desde luego, pero el vídeo también advierte sobre ciertas prácticas que pueden, digamos, sabotear la oración. Sí, errores comunes. Una muy directa es la advertencia de Jesús contra las vanas repeticiones, en Mateo 6:7. Eso de creer que por hablar mucho seremos escuchados. Se refiere a esa palabrería vacía, ¿sabes? Mecánica, donde el corazón no está presente. Ojo, no es que repetir una oración sincera esté mal, Claro. sino el pensar que la cantidad o la elocuencia por sí mismas logran algo. El contraste que ofrece el material es potente. Elías en el Monte Carmelo Ajá. hizo una oración corta, directa, llena de fe, y el resultado fue inmediato y poderoso. Los profetas de Baal, en cambio, gritaron y se lastimaron durante horas sin respuesta alguna. O sea, incluye también el orar distraídamente. Por pura rutina, sin realmente esperar nada. Exactamente eso. Jesús recomendó orar en secreto, lo que sugiere un lugar de intimidad y concentración, no solo físico, sino mental. Entiendo. Orar por costumbre sin una expectativa real de que Dios está escuchando y puede responder cae en esa categoría de vacuidad. Como dice el Salmo 19:14, lo que Dios valora es la meditación del corazón, la intención profunda, no solo el sonido de las palabras. La oración busca ser un diálogo íntimo al final. Y esto nos lleva a otro punto que el material destaca como absolutamente central: la falta de fe. La fe. Santiago 1:6-7 es muy tajante. El que duda es como una ola inestable y no debería esperar recibir nada. Pero aquí viene una idea del vídeo que puede ser un desafío, ¿eh? Marcos 11:24 dice: «Creed que lo recibiréis y os vendrá». Parece poner la fe antes de la respuesta. Ahí está una de las claves más sorprendentes que se exponen. La fe no se presenta como una consecuencia de la oración respondida, Sino al revés. sino como su prerequisito. Es actuar con la convicción previa de que Dios es fiel y cumplirá su palabra. Es como extender la mano para recibir un regalo que confías que ya te ha sido dado por gracia, aunque aún no lo veas físicamente. Vaya. No se basa en sentimientos, sino en una decisión de confiar en quién es Dios y lo que ha prometido. Jesús mismo lo hizo ante la tumba de Lázaro. Dio gracias a Dios antes de que Lázaro saliera. ¿Pero qué tipo de fe? ¿Una creencia general en que Dios puede hacer cosas? ¿O algo más? El análisis sugiere que debe ser una fe específica. Jesús a menudo preguntaba, ¿creen que puedo hacer esto? ¿Verdad? No se trata solo de creer en el poder de Dios en abstracto, sino de confiar en su voluntad y capacidad para intervenir en esta situación particular. Y esta fe no surge de la nada, se nutre y fundamenta en la palabra de Dios, en sus promesas. O sea, hay que buscar esas promesas. El video menciona ejemplos, ¿sí? Como buscar promesas de sanidad en Isaías 53 o Santiago 5, si se ora por salud. No es un intento de forzar la mano de Dios, ojo, Entiendo. sino de alinear nuestra petición y confianza con su voluntad ya revelada. ¿Y cómo se fortalece esa fe si uno siente que le falta? A veces pasa. Claro que pasa. El material sugiere varias vías. Primero, la exposición constante a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, la palabra de Dios. Ujú. Segundo, ejercitarla en cosas pequeñas. Ver la fidelidad de Dios en lo cotidiano construye confianza para desafíos mayores.
poco a poco. Y tercero, rodearse de otras personas de fe. El ambiente de confianza puede ser contagioso y animarnos mutuamente. Es muy práctico. Ahora, justo después de ese pasaje sobre la fe, en Marcos 11, Jesús introduce otro elemento que puede bloquear la oración, y es potente: la falta de perdón. Uf, sí. Dice en el versículo 25, «Y cuando estéis orando, perdonad, para que también vuestro Padre os perdone». La conexión es directa. Vital. El video subraya cómo el resentimiento, la amargura, funcionan como una estática, ¿sabes? Una interferencia real en nuestra línea de comunicación con Dios. Es tan serio que Jesús llegó a decir... Lo de la ofrenda, ¿no? Exacto. Si estás presentando tu ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y ve primero a reconciliarte. Primero, Prioridad absoluta. negarse a perdonar en el fondo es señal de no haber captado la magnitud del perdón que uno mismo necesita y ha recibido de Dios. Para ilustrar esto, el material menciona la parábola del siervo que no quiso perdonar en Mateo 18, ¿cierto? Correcto. Es una historia impactante. Un hombre es perdonado de una deuda astronómica por su rey, pero luego él mismo encarcela a un consiervo por una deuda minúscula. Ridícula en comparación. Sí, es muy fuerte la comparación. La conclusión de Jesús es aleccionadora. Así nos tratará el Padre Celestial si no perdonamos a nuestro hermano de todo corazón. Ese de todo corazón indica que no basta un perdón superficial. Tiene que ser genuino, profundo. Eso del perdón de todo corazón da que pensar, ¿eh? Suena casi sobrehumano ante ciertas heridas profundas. Explica el vídeo cómo lograrlo, porque no es fácil. ¿Reconoce la dificultad? Claro que sí. El perdón se presenta como una decisión de la voluntad, un acto consciente, no necesariamente un sentimiento inmediato. Una decisión. Sí, a menudo es un proceso. Por eso Jesús habló de perdonar 70 veces 7, indicando una disposición continua. Requiere depender de la gracia de Dios, porque va contra nuestra inclinación natural a la revancha o al rencor. Y ojo, perdonar no es olvidar la ofensa necesariamente, ni excusarla, ni eliminar las consecuencias justas. Es decidir liberar el resentimiento. Soltarlo. Eso es, entregarle a Dios el derecho a la justicia y soltar el control que la ofensa y el ofensor tienen sobre nuestra paz interior. A veces esto implica también establecer límites sanos para protegernos, claro. Importantísimo eso. Y un aspecto crucial que se menciona es la necesidad de perdonarnos a nosotros mismos, aceptando plenamente el perdón que Dios ya nos ofrece. Todo un desafío. Y ligado a esta actitud interna, el video también toca brevemente la humildad. Usa la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18. Sí. El que oraba con arrogancia no fue justificado. El que se humilló, sí. Es que la humildad nos coloca en la posición correcta ante Dios. No como si tuviéramos derechos o méritos para exigirle algo. Claro, sino como necesitados de su gracia, reconociendo nuestra total dependencia. El Salmo 51, escrito por David después de un grave error, dice que Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Esa actitud humilde nos libera también de la frustración cuando las respuestas no llegan como o cuando esperamos, porque confiamos en su sabiduría soberana. Entendido. Parece que evitar esas trampas como la falta de fe o de perdón es clave. Pero, ¿hay algo más que podamos hacer, según el análisis, para que esa conexión sea aún más fuerte? Para potenciarla activamente. Sí, el material destaca 2 elementos potenciadores muy interesantes. El primero es la perseverancia. La insistencia. Jesús contó la parábola de la viuda insistente y el juez injusto, en Lucas 18, precisamente para enseñar que debemos orar siempre y no desmayar. La idea no es cansar a Dios. No es por pesadez. No, es demostrar una fe que no se rinde. ¿Cómo funciona eso? Si Dios ya sabe lo que necesitamos y quiere dárnoslo, ¿por qué insistir? A veces uno se pregunta eso. Es una buena pregunta. La lógica de la parábola es: si hasta un juez corrupto, que no le importa nada, cede ante la persistencia, ¿cuánto más un padre bueno y amoroso escuchará a sus hijos que claman día y noche? Claro, la comparación. La perseverancia. Seguir pidiendo, buscando, llamando, como indican los verbos en griego que denotan acción continua, no es repetir como un robot, es mantener la confianza y la expectativa vivas. Es una expresión de fe que agrada a Dios. Además, en ese proceso de esperar y seguir confiando, nuestro carácter se refina. Que va cambiando. Exacto. Nuestra dependencia de Él se hace más real y la relación se profundiza.
tiene sentido. La espera no sería entonces tiempo perdido, sino tiempo de formación, de crecimiento. Justo eso. El video recuerda ejemplos bíblicos. Abraham esperó décadas por el hijo prometido. Ana oró con lágrimas año tras año por un hijo. Daniel perseveró en oración y ayuno durante 21 días hasta recibir respuesta. La espera puede ser parte del proceso divino. Para prepararnos, quizás. Para prepararnos para recibir la respuesta o para cumplir un propósito mayor que no vemos en el momento. Y el segundo elemento potenciador que se menciona es la gratitud. Me encanta esto. Filipenses 4:6 lo dice claro. Presentar nuestras peticiones con acción de gracias, incluso antes de tener la respuesta en mano. Esta es una de las manifestaciones más elevadas de la fe. Agradecer por anticipado. Se basa enteramente en la confianza en el carácter fiel de Dios y en sus promesas, no en lo que vemos o sentimos. Como Jesús hizo. Exacto. Jesús mismo lo hizo. Dio gracias antes de multiplicar los panes y peces para miles. Y dio gracias antes de llamar a Lázaro fuera de la tumba. Es un modelo poderoso. ¿Qué logra esa gratitud previa? ¿Es solo una actitud positiva o hay algo más? Es mucho más. Cambia nuestra perspectiva interna. Nos ayuda a recordar la fidelidad de Dios en el pasado, lo cual fortalece la fe para el presente y el futuro. Ah, claro. Reduce la ansiedad y la duda, porque nos coloca en una postura de expectativa confiada y gozosa. Nos permite incluso disfrutar el proceso de espera, reconociendo las pequeñas bendiciones o el trabajo de Dios en nosotros mientras aguardamos la respuesta mayor. Qué bueno eso. Una sugerencia práctica del video es simplemente añadir un gracias sincero al final de cada petición, como un sello de confianza. Bien, recapitulando todo lo que hemos explorado a partir del material de Pergamino Sagrado, parece que la clave de una oración verdaderamente efectiva no está tanto en una técnica perfecta, ¿verdad? No, para nada. Sino en la condición del corazón. Hablamos de sinceridad al acercarnos a Dios como Padre, una fe activa que se atreve a creer antes de ver, Fundamental. un corazón dispuesto a perdonar como hemos sido perdonados, qué desafío, humildad para reconocer nuestra dependencia, perseverancia para no rendirnos y una gratitud que brota de la confianza. Y todo finalmente buscando esa alineación con la voluntad divina. Hágase tu voluntad. Has captado la esencia perfectamente. Quizás como reflexión final que se desprende de todo esto, podríamos replantearnos el propósito principal de la oración. A ver. Y si no fuera primordialmente conseguir cosas o cambiar circunstancias externas, sino un espacio sagrado para reorientar nuestros propios deseos, nuestra perspectiva, ¿no?, hacia los propósitos de Dios. Interesante giro. Esto nos deja con una pregunta. Bueno, una pregunta importante. ¿Cómo cambiaría nuestra experiencia de orar si el enfoque se desplazara de obtener respuestas específicas a buscar, sobre todo, comprender y abrazar la voluntad más amplia y sabia de Dios para nuestra vida? Confiar más en su plan. Exacto. Confiando activamente en su amor y encontrando paz en esa rendición. No una rendición pasiva, de derrota, sino una confianza activa en su bondad, en que Él sabe más. Bienvenida o bienvenido a esta exploración profunda. Hoy nos centramos en algo muy personal y, bueno, universal, la oración. Específicamente, cómo hacerla más efectiva. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez si sus palabras realmente llegan a algún lado? Es una duda muy común, ¿sí? Nos guiaremos por las enseñanzas de un video del canal Pergamino Sagrado, que analiza lo que Jesús enseñó sobre cómo conectar con Dios. El objetivo: encontrar esas claves para una comunicación espiritual que marque una diferencia. Sí, esa es una inquietud muy real que el material aborda. No tanto si Dios oye, que, bueno, se asume, sino cómo podemos asegurarnos de que estamos estableciendo una conexión genuina. Claro. Más allá de solo, decir palabras. El enfoque está en el modelo que Jesús mismo propuso. Ojo, no como un conjuro mágico, sino como una guía, ¿sabes?, llena de principios para cultivar una relación auténtica. Y ese modelo es la oración que muchos conocen, el Padre Nuestro. La encontramos en Mateo 6. Ajá. Es fascinante porque, aunque es súper conocida, el análisis del vídeo como que nos invita a verla con otros ojos, ¿no?, a entender su estructura. Exacto. Y el porqué de cada elemento, más allá de la simple recitación. Empecemos por el inicio, si te parece. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Vale? Aquí se establece un balance fundamental, Llamarlo Padre invita a la cercanía, a la confianza, al amor filial. Es íntimo. Sí. Pero añadir que estás en los cielos
Eso inmediatamente nos recuerda su majestad, su soberanía, su trascendencia. Es un llamado a acercarnos con confianza, sí, pero también con profunda reverencia. Y ese nuestro no dice Padre mío. El vídeo enfatiza mucho esa dimensión comunitaria. Totalmente. No es un ejercicio individualista. Una perspectiva importante, sin duda. Luego, santificado sea tu nombre. Fíjate, aquí vemos un cambio de enfoque inmediato. Ajá. Antes de pedir cualquier cosa para nosotros, la prioridad es la adoración, el reconocimiento de la santidad y perfección de Dios. Ponerlo a Él primero. Exacto. Y no es solo un deseo abstracto, sino que implica un compromiso, vivir de manera que honremos ese nombre, y pedir que su santidad sea reconocida en todas partes, empezando por la propia conducta, claro. Después viene una petición que suena enorme. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sí, esto va al corazón del asunto. Parece que busca alinear nuestros deseos con algo más grande. Totalmente. Pedir venga tu reino es invitar activamente a que los principios divinos de justicia, paz, amor, se manifiesten aquí, en nuestra realidad cotidiana. No solo en el futuro. No, ahora. Y hágase tu voluntad como en el cielo. El material lo explica como desear aquí en la tierra esa misma obediencia gozosa, ¿sabes? Inmediata y completa que se le atribuye a los seres celestiales. Es una sumisión activa, no pasiva, a sus planes. Es interesante cómo solo después de establecer la relación, Padre, la actitud, santificado sea, y la alineación, hágase tu voluntad, Ujú. recién entonces se pasa a las necesidades personales. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y fíjate en la especificidad de cada día y hoy. Sí, Esto representa las necesidades básicas, claro, pero también enseña una dependencia constante, presente. como vivir al día con Él. Exacto. Nos orienta a confiar en la provisión diaria, como el pueblo de Israel con el maná, ¿recuerdas? Liberándonos de la angustia por el futuro y cultivando una confianza cotidiana en Dios. Es vivir el presente bajo su cuidado. Luego, el foco se mueve a las relaciones humanas, un punto crítico. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este punto. El vídeo recalca que esta conexión no es casual, para nada. No. De hecho, es el único punto que Jesús mismo explica con más detalle justo después de enseñar la oración, en Mateo 6, versículos 14 y 15. ¿Cierto? Usar deudas en lugar de, digamos, ofensas, es significativo. En esa cultura una deuda impagable llevaba a la esclavitud. Claro. El pecado nos crea una deuda espiritual con Dios que no podemos pagar. Cuando Él nos perdona, nos libera de esa esclavitud. La implicación es clara. Si hemos recibido esa liberación tan costosa, ¿cómo no vamos a liberar a otros de deudas mucho menores? Casi asume que el perdón a otros ya está sucediendo. Es un estándar alto, la verdad. Y sigue con la protección. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto suena a reconocer nuestra propia fragilidad. Definitivamente. Es una petición llena de humildad. Reconoce que somos vulnerables a las pruebas, a las tentaciones, y que necesitamos la fortaleza de Dios para mantenernos firmes. Líbranos del mal, o como algunas traducciones dicen, del maligno, apunta a la realidad de una lucha espiritual, contra fuerzas antagónicas a Dios personificadas en Satanás y la necesidad de la protección divina. Es pedir ayuda, y la oración, en su forma más extendida, al menos la que muchos usamos, cierra como empezó, con adoración. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Cierra el círculo perfectamente. Reafirma la soberanía, la capacidad infinita y la majestad eterna de Dios. Lo realmente potente de este modelo, como se analiza en el video, es cómo integra en tan pocas líneas todo. Es verdad. La relación vertical con Dios, las necesidades materiales, las relaciones horizontales con los demás y la conciencia de la dimensión espiritual. Es una guía integral para la vida de oración. Entender el modelo es crucial, desde luego, pero el vídeo también advierte sobre ciertas prácticas que pueden, digamos, sabotear la oración. Sí, errores comunes. Una muy directa es la advertencia de Jesús contra las vanas repeticiones, en Mateo 6:7. Eso de creer que por hablar mucho seremos escuchados. Se refiere a esa palabrería vacía, ¿sabes? Mecánica, donde el corazón no está presente. Ojo,
No es que repetir una oración sincera esté mal, Claro. sino el pensar que la cantidad o la elocuencia por sí mismas logran algo. El contraste que ofrece el material es potente. Elías en el Monte Carmelo Ajá. hizo una oración corta, directa, llena de fe, y el resultado fue inmediato y poderoso. Los profetas de Baal, en cambio, gritaron y se lastimaron durante horas sin respuesta alguna. O sea, incluye también el orar distraídamente. Por pura rutina, sin realmente esperar nada. Exactamente eso. Jesús recomendó orar en secreto, lo que sugiere un lugar de intimidad y concentración, no solo físico, sino mental. Entiendo. Orar por costumbre sin una expectativa real de que Dios está escuchando y puede responder cae en esa categoría de vacuidad. Como dice el Salmo 19:14, lo que Dios valora es la meditación del corazón, la intención profunda, no solo el sonido de las palabras. La oración busca ser un diálogo íntimo al final. Y esto nos lleva a otro punto que el material destaca como absolutamente central: la falta de fe. La fe. Santiago 1:6-7 es muy tajante. El que duda es como una ola inestable y no debería esperar recibir nada. Pero aquí viene una idea del vídeo que puede ser un desafío, ¿eh? Marcos 11:24 dice: «Creed que lo recibiréis y os vendrá». Parece poner la fe antes de la respuesta. Ahí está una de las claves más sorprendentes que se exponen. La fe no se presenta como una consecuencia de la oración respondida, Sino al revés. sino como su prerequisito. Es actuar con la convicción previa de que Dios es fiel y cumplirá su palabra. Es como extender la mano para recibir un regalo que confías que ya te ha sido dado por gracia, aunque aún no lo veas físicamente. Vaya. No se basa en sentimientos, sino en una decisión de confiar en quién es Dios y lo que ha prometido. Jesús mismo lo hizo ante la tumba de Lázaro. Dio gracias a Dios antes de que Lázaro saliera. ¿Pero qué tipo de fe? ¿Una creencia general en que Dios puede hacer cosas? ¿O algo más? El análisis sugiere que debe ser una fe específica. Jesús a menudo preguntaba, ¿creen que puedo hacer esto? ¿Verdad? No se trata solo de creer en el poder de Dios en abstracto, sino de confiar en su voluntad y capacidad para intervenir en esta situación particular. Y esta fe no surge de la nada, se nutre y fundamenta en la palabra de Dios, en sus promesas. O sea, hay que buscar esas promesas. El video menciona ejemplos, ¿sí? Como buscar promesas de sanidad en Isaías 53 o Santiago 5, si se ora por salud. No es un intento de forzar la mano de Dios, ojo, Entiendo. sino de alinear nuestra petición y confianza con su voluntad ya revelada. ¿Y cómo se fortalece esa fe si uno siente que le falta? A veces pasa. Claro que pasa. El material sugiere varias vías. Primero, la exposición constante a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, la palabra de Dios. Ujú. Segundo, ejercitarla en cosas pequeñas. Ver la fidelidad de Dios en lo cotidiano construye confianza para desafíos mayores. Poco a poco. Y tercero, rodearse de otras personas de fe. El ambiente de confianza puede ser contagioso y animarnos mutuamente. Es muy práctico. Ahora, justo después de ese pasaje sobre la fe, en Marcos 11, Jesús introduce otro elemento que puede bloquear la oración, y es potente: la falta de perdón. Sí. Dice en el versículo 25, «Y cuando estéis orando, perdonad, para que también vuestro Padre os perdone». La conexión es directa. Vital. El video subraya cómo el resentimiento, la amargura, funcionan como una estática, ¿sabes? Una interferencia real en nuestra línea de comunicación con Dios. Es tan serio que Jesús llegó a decir, Lo de la ofrenda, ¿no? exacto, si estás presentando tu ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y ve primero a reconciliarte. Primero, Prioridad absoluta. negarse a perdonar en el fondo es señal de no haber captado la magnitud del perdón que uno mismo necesita y ha recibido de Dios. Para ilustrar esto, el material menciona la parábola del siervo que no quiso perdonar en Mateo 18, ¿cierto? Correcto. Es una historia impactante. Un hombre es perdonado de una deuda astronómica por su rey, pero luego él mismo encarcela a un consiervo por una deuda minúscula. Ridícula en comparación. Sí, es muy fuerte la comparación. La conclusión de Jesús es aleccionadora. Así nos tratará el Padre Celestial si no perdonamos a nuestro hermano de todo corazón. Ese de todo corazón indica que no basta un perdón superficial. Tiene que ser genuino, profundo. Eso del perdón de todo corazón
Da que pensar, ¿eh? Suena casi sobrehumano ante ciertas heridas profundas. Explica el vídeo cómo lograrlo, porque no es fácil. ¿Reconoce la dificultad? Claro que sí. El perdón se presenta como una decisión de la voluntad, un acto consciente, no necesariamente un sentimiento inmediato. Una decisión. ¿Sí? A menudo es un proceso. Por eso Jesús habló de perdonar 70 veces 7, indicando una disposición continua. Requiere depender de la gracia de Dios, porque va contra nuestra inclinación natural a la revancha o al rencor. Mm, Y ojo, perdonar no es olvidar la ofensa necesariamente, ni excusarla, ni eliminar las consecuencias justas. Es decidir liberar el resentimiento. soltarlo. Eso es, entregarle a Dios el derecho a la justicia y soltar el control que la ofensa y el ofensor tienen sobre nuestra paz interior. A veces esto implica también establecer límites sanos para protegernos, claro. Importantísimo eso. Y un aspecto crucial que se menciona es la necesidad de perdonarnos a nosotros mismos, aceptando plenamente el perdón que Dios ya nos ofrece. Todo un desafío. Y ligado a esta actitud interna, el video también toca brevemente la humildad. Usa la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18. Sí. El que oraba con arrogancia no fue justificado. El que se humilló, sí. Es que la humildad nos coloca en la posición correcta ante Dios. No como si tuviéramos derechos o méritos para exigirle algo. Claro, sino como necesitados de su gracia, reconociendo nuestra total dependencia. El Salmo 51, escrito por David después de un grave error, dice que Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Esa actitud humilde nos libera también de la frustración cuando las respuestas no llegan como o cuando esperamos, porque confiamos en su sabiduría soberana. Entendido. Parece que evitar esas trampas como la falta de fe o de perdón es clave. Pero, ¿hay algo más que podamos hacer, según el análisis, para que esa conexión sea aún más fuerte? Para potenciarla activamente. Sí, el material destaca 2 elementos potenciadores muy interesantes. El primero es la perseverancia. La insistencia. Jesús contó la parábola de la viuda insistente y el juez injusto, en Lucas 18, precisamente para enseñar que debemos orar siempre y no desmayar. La idea no es cansar a Dios. No es por pesadez. No, es demostrar una fe que no se rinde. ¿Cómo funciona eso? Si Dios ya sabe lo que necesitamos y quiere dárnoslo, ¿por qué insistir? A veces uno se pregunta eso. Es una buena pregunta. La lógica de la parábola es: si hasta un juez corrupto, que no le importa nada, cede ante la persistencia, ¿cuánto más un padre bueno y amoroso escuchará a sus hijos que claman día y noche? Claro, la comparación. La perseverancia, seguir pidiendo, buscando, llamando, como indican los verbos en griego que denotan acción continua, no es repetir como un robot, es mantener la confianza y la expectativa vivas. Es una expresión de fe que agrada a Dios. Además, en ese proceso de esperar y seguir confiando, nuestro carácter se refina. Que va cambiando. Exacto. Nuestra dependencia de Él se hace más real y la relación se profundiza. Tiene sentido. La espera no sería entonces tiempo perdido, sino tiempo de formación, de crecimiento. Justo eso. El video recuerda ejemplos bíblicos. Abraham esperó décadas por el hijo prometido. Ana oró con lágrimas año tras año por un hijo. Daniel perseveró en oración y ayuno durante 21 días hasta recibir respuesta. La espera puede ser parte del proceso divino. Para prepararnos, quizás. Para prepararnos para recibir la respuesta o para cumplir un propósito mayor que no vemos en el momento. Y el segundo elemento potenciador que se menciona es la gratitud. Me encanta esto. Filipenses 4:6 lo dice claro. Presentar nuestras peticiones con acción de gracias, incluso antes de tener la respuesta en mano. Esta es una de las manifestaciones más elevadas de la fe. Agradecer por anticipado. Se basa enteramente en la confianza en el carácter fiel de Dios y en sus promesas, no en lo que vemos o sentimos. Como Jesús hizo. Exacto. Jesús mismo lo hizo. Dio gracias antes de multiplicar los panes y peces para miles. Y dio gracias antes de llamar a Lázaro fuera de la tumba. Es un modelo poderoso. ¿Qué logra esa gratitud previa? ¿Es solo una actitud positiva o hay algo más? Es mucho más. Cambia nuestra perspectiva interna. Nos ayuda a recordar la fidelidad de Dios en el pasado, lo cual fortalece la fe para el presente y el futuro. Ah, claro. Reduce la ansiedad y la duda, porque nos coloca en una postura de expectativa confiada y gozosa. Nos permite incluso disfrutar el proceso de espera, reconociendo las pequeñas bendiciones o el trabajo de Dios en nosotros mientras aguardamos la respuesta mayor. Qué bueno eso. Una sugerencia práctica del video es simplemente añadir un
gracias sincero, al final de cada petición, como un sello de confianza. Bien, recapitulando todo lo que hemos explorado a partir del material de Pergamino Sagrado, parece que la clave de una oración verdaderamente efectiva no está tanto en una técnica perfecta, ¿verdad? No, para nada. Sino en la condición del corazón. Hablamos de sinceridad al acercarnos a Dios como Padre, Ujú. una fe activa que se atreve a creer antes de ver, Fundamental. un corazón dispuesto a perdonar como hemos sido perdonados, qué Ujú. desafío, humildad para reconocer nuestra dependencia, Ujú. perseverancia para no rendirnos, Ujú. y una gratitud que brota de la confianza. Y todo finalmente buscando esa alineación con la voluntad divina. Hágase tu voluntad. Has captado la esencia perfectamente. Quizás como reflexión final que se desprende de todo esto, podríamos replantearnos el propósito principal de la oración. A ver. Y si no fuera primordialmente conseguir cosas o cambiar circunstancias externas, sino un espacio sagrado para reorientar nuestros propios deseos, nuestra perspectiva, ¿no?, hacia los propósitos de Dios. Interesante giro. Esto nos deja con una pregunta. Bueno, una pregunta importante. ¿Cómo cambiaría nuestra experiencia de orar si el enfoque se desplazara de obtener respuestas específicas a buscar, sobre todo, comprender y abrazar la voluntad más amplia y sabia de Dios para nuestra vida? Confiar más en su plan. Exacto. Confiando activamente en su amor y encontrando paz en esa rendición. No una rendición pasiva, de derrota, sino una confianza activa en su bondad, en que Él sabe más,